las orientaciones sobre los instrumentos de gestión. Esta tarde vamos a ver el tema del reglamento interno, ¿no? Cómo vamos a recibir algunas precisiones en la elaboración de este instrumento de gestión. Dicho sea de paso, son para las instituciones polidocentes completas. Entonces, el reglamento interno lo que inicialmente busca es que las tareas y responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Se conozcan, se sepa, ¿no? Y con la finalidad de promover la convivencia escolar democrática, que a lo largo de la presentación seguramente vamos a ir repitiendo este tema de convivencia escolar democrática, que es lo que justamente buscamos, ¿no? Con este documento de gestión. Entonces, ¿qué es este documento? Es un instrumento de gestión que regula la organización y el funcionamiento integral de la institución educativa y todos sus integrantes, de tal manera que todos deberíamos tener dentro de la comunidad educativa, tener bien en claro cuáles son las tareas, ¿no?, que corresponden a mi función y cuáles son esas responsabilidades. Asimismo, también busca promover una convivencia escolar democrática y un clima favorable a los aprendizajes en el marco de las normas sectoriales vigentes. Evidentemente, cuando buscamos la promoción de la convivencia escolar democrática, que justamente está establecida, ¿no?, en las relaciones de respeto, de buen clima, de comunicación asertiva, una serie de factores que van, ¿no?, se tienen que ir implementando en la institución educativa para buscar esto, pero también de la mano con el conocimiento de nuestras tareas y responsabilidades. Y todo en el marco de las normas sectoriales vigentes. Sobre todo ahí tenemos un decreto supremo que el día de hoy lo estoy compartiendo, aparte de 4 guías más que tienen que ver con todo el tema de convivencia y que está también relacionado desde la elaboración, ¿no?, de las normas de convivencia institucionales. Esto de manera no solamente de que lo comparta, sino también con la intención de que se haga una revisión y que luego se pueda enriquecer con el trabajo con los directores de las instituciones educativas. ¿Quién lo elabora? Toda la comunidad educativa, pero en este caso lo lidera, ¿no?, también el director de la institución educativa y el comité de gestión del bienestar. El periodo de su vigencia es de 1 año. Entonces aquí también hay que precisar que si bien tiene una vigencia de 1 año, no es que cada año se elabore. Simplemente lo que se tiene se puede ir, ¿no?, actualizando en 3 momentos del año escolar. Tenemos el bloque de semanas de gestión. En el primer bloque, en el mes de marzo, nos puede servir como para ir cerrando el balance del año anterior e ir haciendo algunas modificaciones, actualizaciones. Luego también en el bloque que acaba de terminar, que es el bloque intermedio entre fines de julio y primera semana de agosto, que nos sirve para analizar cómo se ha venido implementando, qué dificultades, cuáles son los logros, y si hay esa necesidad nuevamente de ir como actualizando el instrumento. Y finalmente, en el tercer bloque, que es en el mes de diciembre, hacer un balance de todo este proceso de implementación y seguimiento que se ha hecho y si hay también nuevamente la necesidad de actualizar dicho documento. ¿Qué características tiene el reglamento interno? Al igual que los otros instrumentos de gestión, hay 4 características, ¿no?, que priman y que debemos de tomar en cuenta. Y la primera, que es participativa, de modo que la comunidad educativa puede involucrarse en su elaboración. Y es tan importante, estimados, el tema de que sea participativo. Yo digo ese participativo representativo, ¿no?, por cada miembro de las instancias de la comunidad educativa. Cuando un documento como este no es participativo, lo elaboran 2, 3 personas determinadas, no se termina sabiendo, ¿no?, para qué, ¿no?, existe el documento, ¿no?, cuáles son esas responsabilidades, cuáles son mis funciones. Entonces, actuar sobre lo que me indica un documento sin yo haber participado, haber dado mi opinión, se toma a veces de forma que es impositiva. Es impositivo, porque no le agrado al director, me supervisa rápido, porque como se me le caigo mal a la profesora, me está viendo cómo me comporto, ¿no?, el estudiante. Entonces, de todos los niveles, ¿no?, de los intereses de la comunidad educativa, se siente que son perseguidos, que se le tiene mala fe, mala voluntad, porque es un documento que desconocen. Si fuera el contrario, donde todos, ¿no?, en forma representativa han logrado participar en su elaboración, la actitud frente a una situación va a ser muy distinta. Asimismo, también es flexible,
porque se adapta a las necesidades propias de la institución educativa y tiene que ser flexible porque todas las instituciones educativas no tienen las mismas características, no tienen un mismo contexto, el grupo humano es diverso, ¿no? Entonces, justamente de ahí que se tiene que adaptar a cómo es mi institución educativa, ¿no? Y cuáles son esas necesidades que hay que atender. ¿Y eso dónde está? Eso parte del diagnóstico institucional que lo tenemos en el PEI. Y que ese va a ser un insumo nuevamente, ¿no? Para la elaboración de este documento. Es preciso porque debe incluir el contenido necesario para la institución educativa. Y en el tema de contenidos, justamente las instituciones educativas no tienen un mismo formato. Vamos a proponer uno. Podrían haber algunos elementos, ¿no? Más de lo que se propone, porque cada institución, vuelvo a insistir, tiene unas características propias, entonces la institución, de acuerdo a esa necesidad, va a ir colocando algunas, ¿no? Contenidos que respondan a sus intereses, a su contexto, e ir atendiendo también sus propias necesidades. Contextualizado, ya lo sabemos, ¿no? Es para atender a cada nivel educativo, tomando en cuenta las diferencias y necesidades de sus estudiantes. Y tenemos que contextualizar no solamente por una ubicación geográfica de la institución dentro de la jurisdicción, sino también a mis grupos de estudiantes. Entonces, las características de mis estudiantes del nivel inicial con el nivel primario y secundario, hay una marcada diferencia y necesidades también de este grupo de estudiantes. Y eso se tiene que tomar en cuenta, de ahí que es contextualizado. ¿Y cuáles son los beneficios de tener un reglamento interno en la institución educativa? ¿No? Eh, Importante, ¿no? Es que delimita claramente responsabilidades. Entonces, cada miembro de la comunidad educativa sabe cuál es su responsabilidad, asume esa responsabilidad. Es más, siempre aconsejo que cuando hablamos de delimitar claramente tu responsabilidad, es que en la primera jornada, al inicio del año escolar, el director, el equipo directivo, el comité de gestión de bienestar de manera organizada, deberían de darle a todos los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del docente, del estudiante, en forma individual? Y más que todo yo aquí, mi énfasis sería más que el estudiante en este primera reunión donde participa el personal docente y no docente de la institución educativa. Es más, todavía les haría firmar un acta o una copia de un memorándum, como quisiera hacerle llegar el documento a la autoridad, a todos los integrantes, menos docentes y padres perdón, menos estudiantes y padres de familia, para que se sepa desde un primer momento, a manera de que me recuerden por qué estoy en la institución educativa, para qué estoy, ¿no? Y entonces considero es importante, ¿no? Que cada uno sepa por qué entras a tu espacio laboral, ¿no? Y sabes cuáles son esas responsabilidades que tú asumes dentro de tu rol. Y eso va por el personal de servicio, el personal de apoyo, los subdirectores, el propio director, el personal docente, el personal no docente si existiera en la institución educativa. E igual, ¿no? En el propio reglamento interno también vamos a tener un acápite que esté relacionado solo a padres de familia y solo estudiantes, y eso, bueno, también habría pues las estrategias de cómo hacerles llegar lo que les corresponde, o todo el documento, ¿no? Que sería también magnífico que todo lo tuviera. Y eso podría ser en forma digital, en forma impresa, entonces habría que buscar las maneras de cómo garantizamos que todos tengan conocimiento, no solamente del documento, sino principalmente cuáles son las responsabilidades. Y evidentemente también con ello estamos haciendo la promoción de la autonomía de la institución educativa. También protege a los integrantes de la comunidad educativa porque sabemos cuáles son esas responsabilidades que cada uno tiene. Y finalmente construye un clima escolar positivo que promueve la convivencia. Si todos hacemos lo que nos corresponde, respetando al otro, ¿no? Considerando al otro, siendo empático, participando con la mejor voluntad en las actividades que se programan en la institución educativa, creo que vamos generando ese cimiento de un clima escolar agradable, donde las acciones educativas, ¿no? Van a tener mejores resultados, ¿no? En un ambiente positivo, el espacio de aprendizaje también va a ser, ¿no? Va a marcar diferencia. En un ambiente que no es positivo, que no es agradable, en donde hay muchas peleas, muchos desencuentros, evidentemente también los escenarios de aprendizaje no van a tener los resultados que uno desea. De ahí que la importancia de ir generando, de ir realizando a través de actividades, ¿no?
a esta construcción del clima escolar positivo, que no solamente es un deseo o es algo que se quita en el papel, sino que se construye. Y para construir hay que tener, pues, ¿no? Esa, quizás programación a lo largo del año con actividades para no decaer, ¿no? Que sea constante, permanente, que sea tocado en las formaciones escolares y cuanto espacio común para recordarnos todos los que pertenecemos a la comunidad educativa que siempre, ¿no? Considerando y respetando al otro, vamos a poder tener un espacio adecuado para promover la convivencia y como resultado, mejora de aprendizaje. Los beneficios del clima escolar, no ya lo he ido mencionando un poquito aquí, pero aquí está un poquito más detallado, que la influencia del bienestar, el bienestar de la comunidad educativa disminuye la violencia escolar, genera satisfacción laboral por parte del personal, reduce problemas conductuales y emocionales en los estudiantes e impacta positivamente en los logros de aprendizaje y el éxito académico de los estudiantes. Creo que he hecho yo mi mayor énfasis. Pero también, ¿no? El tema de que sí, eh, el estudiante sabe cómo conducirse, cómo fomentar sus buenas relaciones entre sus pares o con los otros miembros de la comunidad educativa, yo creo que también las situaciones de violencia escolar van a tener que reducirse, porque también ellos han estado representados en la elaboración de este documento. Y no solamente eso, sino también las actividades de prevención que mensualmente se podrían planificar a lo largo del año. Todo esto va a tener finalmente, ¿no? Como un logro la disminución de la violencia escolar. Entonces, estos son los beneficios, ¿no? De un clima escolar positivo, que toda institución debería tener como objetivo, ¿no? Primero y único, ¿no? Para que luego los otros, ¿no? Como consecuencia, se vayan implementando. Creo que y pasamos desde nuestra experiencia personal, ¿no? En nuestro hogar, cuando el clima es positivo, de buenas relaciones, de comunicación permanente, ¿no? Donde todos participamos de las actividades y labores que conlleva tener un hogar, ¿no? Y que éstas se mantenga el día a día. Más o menos, pues eso es en micro, pero en macro sería pues todos estos integrantes de la comunidad educativa que hagan su mayor esfuerzo porque las relaciones, ¿no? Entre ellos, entre los miembros, sea el mejor, en un clima, yo creo, de respeto y de escucha. Y eso es algo que no nos deben de decir. Lo que hay que entender es que es algo que se puede observar. ¿Y quién lo observa? Los otros. El que viene a visitarlos, el director cuando pasea por entre las aulas, cuando puede observar un recreo, el propio docente, ¿no? Cuando sus estudiantes están realizando trabajo en equipo, cuando están haciendo uso de los espacios comunes, en algún evento institucional, se ve cómo se comunican, cómo se comportan, y eso, ¿no? Cómo se respetan los acuerdos de unos con otros. Entonces, eso es algo observable. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debería tener un reglamento interno en la institución educativa? Colocamos aquí cinco elementos en esta estructura. La primera que está relacionada, claro, antes de todo ello, previamente, hay que colocar los datos informativos, que tiene todo documento que aquí ya no lo hemos mencionado. Ya saben ustedes que son los datos de la institución educativa, ¿no? El turno, no ubicado, cantidad de docentes, estudiantes, todo lo que ellos que ustedes pueden considerar necesario que el documento tenga. Luego tenemos un primer elemento de la estructura que es la identidad y organización de la institución educativa, que es la misión y visión que está establecida en el PI. Entonces ya lo tenemos hecho, solamente lo trasladamos. Órganos que componen la institución y el organigrama, evidentemente cada institución educativa, ¿no? Va a colocar, de acuerdo a su contexto, ¿no? Estos elementos. Asimismo, las normas de convivencia, que es el segundo elemento de la estructura, donde se definen las normas de convivencia a nivel institucional y las medidas correctivas también de acuerdo a un consenso. Entonces, este segundo capítulo tiene un marco normativo, un decreto supremo, si no me equivoco, la 04, que estoy compartiendo con ustedes, donde pueden hacer una revisión, ¿no? Más profunda, porque hay precisiones y orientaciones que hay que tomar en cuenta. Con respecto a los derechos y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa, aquí vemos de estudiantes, docentes, personal administrativo, directivos, familia. Y dentro de ella no quiero dejar pasar que también hay una organización de la institución educativa que está pues implementándose desde el 2022,
que son los comités de gestión escolar. Entonces aquí también tendremos que poner una capite, ¿no? Para estos tres comités, donde tenemos que mencionar quiénes son, cuáles son sus funciones, ¿no? Y que debería estar en la estructura del reglamento interno en este elemento 3. Luego, en la estructura del cuarto elemento, son las responsabilidades de la institución a nivel institucional con relación a matrícula, evaluación de estudiantes y asistencia, ¿no? Yo cuando en la sesión anterior hablábamos del PSI, no mencionaba que el tema de evaluación, ¿no? Se ve a mayor detalle en el reglamento interno, porque se respeta el acuerdo institucional de estos procesos, ¿no? Entonces, de ahí que es vital que como institución educativa no tengamos esta responsabilidad y que procesos y cuántas oportunidades tiene un estudiante dentro de la institución educativa para una serie de procesos que va a pasar en la institución en el año escolar, asimismo también en el tema de asistencia. Finalmente, los mecanismos de atención a la comunidad educativa, tenemos la atención a la familia, para la resolución de conflictos, la derivación de casos a instituciones aliadas, los mecanismos de asistencia ante necesidades de los estudiantes, ¿no? Ante necesidades y urgencias de los estudiantes. Entonces también eso lo vamos a ir detallando, ¿no? En las siguientes láminas. Entonces los órganos que componen la institución educativa, esto está dentro de la Ley General de Educación y su reglamento. Entonces aquí lo que hemos hecho es simplemente sistematizar esa información de una manera muy breve, concisa, porque ya hay un marco normativo para ello. Y más bien ahí lo que hemos ido en cada uno de los órganos ir describiendo en forma general las funciones de cada uno de estos órganos, ¿no? Que podrían incrementarse, sí, ¿no? Y quienes lo integran también, pero esto está dentro del marco normativo. Eso es uno. Luego también el tema de visión-misión, ya les había dicho, esto es parte del documento del proyecto educativo institucional. Esto simplemente sería un traslado de información, porque no necesitamos para cada documento ir creando, ¿no? Ya habíamos hablado también del diagnóstico. Entonces, cuando ya tenemos toda esta elaboración en el primer instrumento de gestión, simplemente empezamos, ¿no?, a vincular este instrumento con otros. Y en este caso, el PI se está vinculando con el reglamento interno en el tema primero de diagnóstico, luego el tema de visión y misión. En el tema de las normas de convivencia de la institución educativa, ¿no? Estas son un componente esencial del reglamento interno, porque las normas de convivencia eh, se expresan de acuerdo, expresan los acuerdos, ¿no?, que se toman a nivel de los integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad de que las relaciones sean pues armoniosas, ¿no? Y que sobre todo estas relaciones armoniosas se fomenten, porque lo que queremos finalmente es buscar logros institucionales. ¿Dónde están los logros institucionales? En IPI, ¿no? En este proyecto que podría tener una duración de 3, 4 o 5 años. Entonces, si todos tenemos una mirada, tenemos un objetivo común, es por la que todos nos unimos, participamos de actividades, le hacemos seguimiento a esas actividades, evaluamos nuestras actividades, ¿no? Nos vamos viendo en cada actividad cómo estamos, ¿no?, avanzando en el logro del objetivo institucional. Entonces no tenemos uno, sino tenemos más de uno. Según la propuesta que tenemos, deberían ser por lo menos 5, mínimamente uno por cada compromiso de gestión escolar. Entonces las normas de convivencia lo que me tienen que hacer es, ¿no?, que trabajemos de manera armónica, respetuosa, es lo que queremos. Y de acuerdo también vuelvo a insistir que para la elaboración de estas tenemos a un decreto supremo que, como les mencionaba, dan mayor precisión para que también tengamos en cuenta que cuando hablamos de normas de convivencia, la intención es que sinceramente no debería de haber de más de 10. Mi sugerencia, dada la experiencia, podría ser hasta 5. ¿Cómo podría yo saber si van a ser 5, 6, 7? Eso va a depender mucho del diagnóstico, ¿no? Y realmente mirarlo, ¿no? ¿En qué necesitamos mejorar? Para que todos en conjunto logremos nuestros objetivos. Y entonces también las normas de convivencia son cambios conductuales. Y vuelvo a insistir que son observables, ya que no basta que solamente esté en el papel
Y porque los lunes o porque lo tengamos en nuestras paredes al interior de cada sección estén puestas y lo podamos leer de vez en cuando, van a generar cambios. Eso no es así, ¿no? Entonces hay una serie de procesos, ya les había dicho, una de ellas son actividades que se deben planificar a lo largo del año, ¿no? Para que estos compromisos realmente empiecen a generar cambios observables entre toda la comunidad educativa. Y entonces hay algunas características que tienen estas normas de convivencia, que es reflejar y promover los valores que la institución educativa representa. Esos valores que refleja la institución educativa están en el PI. Orientar el comportamiento de todos los integrantes de la comunidad educativa. Y entonces tenemos marcos normativos que es importante precisar, sobre todo en el tema del código de ética del trabajador del sector público y está establecida, y eso dentro de un marco normativo. Entonces, ¿de quién vamos a orientar principalmente este comportamiento? De todos. Ya tenemos un marco normativo para el personal, ¿no? El personal que trabaja en el sector público. Entonces, nos quedan los estudiantes y las familias. Entonces, todos tenemos que ir viendo, ¿no? Cómo ese comportamiento nos refleja, ¿no? Cómo somos, cómo nos conducimos, ¿no? Y entonces esas pautas están orientadas en las normas de convivencia. Por poner un ejemplo muy pequeño que quizás es una de las cosas que más afecte a las instituciones educativas, porque es algo que todavía, a pesar de los esfuerzos, no se logra superar. El tema de la puntualidad. El tema de la puntualidad no solamente va por el hecho de llegar a asistir dentro del horario escolar, ¿no? Establecido para el estudiante, para el personal docente y no docente de una institución educativa, sino también el tema de la puntualidad va por el cumplimiento, ¿no? De tareas asignadas, de algunas, de repente, materiales que me solicitan en un tiempo establecido, ¿no? Que no es antes ni después, sino dentro de lo establecido. Entonces, el tema de la puntualidad es un tema que todavía creo que en la gran mayoría de instituciones educativas se tiene que trabajar. No hace unos días recibí una invitación a una boda en Alemania. Y bueno, pues así como todos los europeos que son muy respetuosos de la puntualidad, en esa tarjeta de invitación dice a qué hora los novios entran en este caso va a ser un matrimonio civil, ¿no? Van a ir a la municipalidad a la ceremonia del matrimonio civil. ¿Cuántos minutos, no? A poner un intervalo de desplazamiento al local. Y ¿cuándo se va a iniciar la hora del compartir, la hora del baile y la hora del retiro? De tal manera que esa invitación te dice, pues, empieza a las 2 de la tarde y termina a las 8 de la noche. Entonces, eso sería algo insólito en nuestro país. Sin embargo, no solamente te pide esa invitación, sino dice confirme y te da una fecha, ¿no? En este caso, este matrimonio es en septiembre, pero la confirmación lo han pedido para fines del 31 de julio, con 2 meses de anticipación, porque se planifica y se respeta. Entonces, si a ti te dicen que toda la fiesta termina a las 8 de la noche, a las 8:01 ya no eres bienvenido, porque te dicen que a las 8 de la noche se ha culminado todo el evento. Si la tarjeta dice que a las 2 de la tarde te van a servir el almuerzo, no te puede quedar la menor duda que a las 2 vas a recibir, ¿no? Tus alimentos, como está estipulado. ¿Por qué? Porque eso es algo que está instaurado, internalizado en el ciudadano, cosa que no podemos observar en nuestra patria, ¿no? Que todavía ese es un proceso, ¿no? Que mientras que en otro país es algo cotidiano, normal, y nadie se va a ofender porque a qué hora entras y a qué hora te vas, y hasta cómo te vas a conducir. Y es más, ¿ya? Una de las cositas que me llamaba la atención es que decía que en el momento que se sirven los alimentos, evitar moverse de su lugar. O sea, hay tantas precisiones en esa tarjeta de invitación, como que nos hicieron llegar un mapa del lugar del evento, cuáles eran las guías de acceso, si nunca se llegases por un treto, con movilidad personal. Entonces, miren, es a ese nivel, un evento, una sola actividad, miren cuántos elementos hay y que tú tienes que respetar todo el procedimiento porque eres un invitado y has aceptado esas condiciones. Entonces, ese es el símil también para la norma de convivencia. Si todos hemos puesto como primero, ¿no? Que la institución educativa
San Pedro es una institución en donde se practica la puntualidad, realmente eso debe ser observable, por eso les decía, es algo que se observa, pero que no se observa en un momento determinado, sino en forma permanente. ¿Y cómo se logra eso? A lo largo del año, con una serie de actividades que nos tienen que ir generando, ¿qué cosa? Logros, porque no solamente se implementan actividades por implementar cada mes y se acabó, sino tenemos que ir evaluando cómo estamos, ¿no? Progresando. Entonces, ¿cuándo cumplimos con la implementación de la norma de convivencia? Cuando ésta ha generado cambio institucional, con todos los miembros de la comunidad sin excepción. ¿No? Cuando me refiero a comunidad, me estoy refiriendo a la comunidad educativa. Y entonces viene el tercer elemento de que es característica de las normas de convivencia. En este caso dice construir un sentido de comunidad e identidad. Evidentemente, ¿no? Las instituciones educativas, aunque es un poco feíto, tienen esas etiquetas, ¿no? Pero etiquetas positivas. Dice, el Colegio San Pedro, todos son puntuales. En el Colegio San Pedro, todos los estudiantes son muy respetuosos. En el Colegio San Pedro, desde el personal que nos recepciona hasta con el último con el cual tenemos contacto, son muy educados, nos saludan. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algunas cosas positivas, ¿no? Que tienen que ver con el logro de la implementación de las normas de convivencia. Y finalmente, pues promueve, ¿no? La participación y la cooperación de todos los miembros de la comunidad educativa, porque todos se involucran. Y vuelvo a decir algo importante, todos están, ¿no? Con una mirada muy, muy, muy específica, que es, ¿no? Lograr los objetivos institucionales. Entonces, estos son, ¿no? Las características de las normas de convivencia. Entonces, los componentes de la estructura de la norma de convivencia institucional, ¿no? Se toma la definición que encuentras en el Decreto Supremo 04 del 2018 que está vigente, o sea, no la inventamos, ahí ya tenemos una definición de lo que es una definición oficial. Luego también para redactar, ¿no? Estas normas de convivencia, una de las cosas que se pide es que se realice con un lenguaje sencillo, porque acuérdense que en la institución educativa, lo mismo que puedes tener niños iniciales, o tener niños de primaria y secundaria, dependiendo cómo es la característica o el nivel de atención que hay en la institución educativa, y en primera persona que involucre a todos, ¿no? Que sea en plural, nosotros, ¿no? Nosotros los integrantes de la comunidad educativa, de la institución educativa, del glorioso, ¿no? Colegio, aunque ya no se utiliza ese término, vamos a poner de la institución educativa San Pedro, ¿no? Practicamos la puntualidad. Por ejemplo, entonces, y que sean positivos. Y además también lo que ya les había dicho, ¿no? Que sean pocas, ¿no? En una polidocente completa podría ser 5, pero que no sea más de 10. Entonces, mi sugerencia era 5 porque decía, ¿no? De que cuando hemos recogido trabajo de campo, colocar 10 es como que trabajar una por mes. Imposible. Que son cancelatorias unas de otras tampoco, porque hablamos de conductas observables. Entonces, si hablábamos de 5 era como que hacer un énfasis, ¿no? Cada 2 meses de una norma de convivencia que la podamos evaluar y reforzando. Si hemos logrado, vamos comenzando con otra, o trabajamos las 5 a la par. Esos son acuerdos institucionales. Pero ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Implementar, hacer seguimiento, evaluar y ver si esto me está conduciendo a mis objetivos institucionales. De eso no hay que pedir, ¿no? Perder la vista. Y con respecto a las medidas correctivas, igual en este mismo decreto supremo, tenemos, ¿no? Los enfoques transversales planteados en este documento. Pero además recordar que existe un marco normativo nacional que protege a los niños, niñas, ¿no? De cualquier, y adolescentes de cualquier forma de abuso o humillación. Ten en cuenta que las medidas correctivas deben seguir la disciplina con enfoque de derecho. O sea, una disciplina, ¿no? Eh, que respete al otro y si se ocurre algún hecho, que esta sea una medida correctiva reparadora, ¿no? Con una acción reparadora de seguimiento constante y continuo hasta que se logre la reparación. Entonces, en lo que falla la institución educativa, pues coloca una serie de medidas correctivas, algún estudiante incumple estas medidas, ¿no? Y solamente cuando ocurre el hecho, o quizás unos días después, le hacen el seguimiento y de ahí nos olvidamos del asunto. Cuando
Lo contrario que debería de ocurrir en la institución educativa es un seguimiento constante para que una medida reparadora nuevamente cumpla su finalidad. Entonces, a veces resulta un poquito complicado hablar de medidas correctivas porque justamente hay un sinnúmero, ¿no?, de casuísticas que te plantean en eventos como este. No sé si al final también de esta presentación no nos pregunten, ¿no? ¿Qué hacemos si el estudiante trae el cabello largo, si tiene la niña trae las uñas pintadas, si el estudiante trae, por ejemplo, una bebida alcohólica? No estoy poniendo extremos, ¿no? O si dentro del reglamento interno dice que está prohibido el uso de móviles y sin embargo un estudiante lo trae, lo encontramos. ¿Qué hacemos? Entonces, ese qué hacemos y todo lo que acabo de mencionar es casuística, es que el acuerdo lo tienen que tomar en conjunto aquí en toda la comunidad educativa para que se respete. De nada valdría que yo le dé consejos, porque solamente serían consejos, porque la decisión de qué hacer frente a un hecho lo toma la comunidad educativa en conjunto. De ahí que pedimos que la construcción sea participativa, pero siempre tomando en cuenta de que tenemos un decreto supremo y que no podemos no pasar por ese proceso de abuso o humillación de cualquier niño, niña o adolescente de la institución educativa. De ahí que es flexible, ¿no? Que sea consensuado, que se pueda conversar. Y no es poner pues 100 cosas, sino lo que es reiterativo, lo que nos afecta, lo que es observable, lo que venimos observando no solamente en un mes, 2 meses, sino que de repente a lo largo de estos 2 últimos años o del último año, ¿qué hacemos todos en conjunto para ir solucionando, ¿no?, eso que se está presentando? Entonces, eso son las medidas correctivas que el reglamento interno de la institución educativa debe de tomar en cuenta. Por eso insisto, el que nos consulten y alguna recomendación que podría darse no necesariamente va a encajar en la implementación de una institución educativa, porque tenemos que recordar que ellos, si hacen una construcción participativa, tienen que respetar también sus acuerdos. Entonces, acá hay algunos derechos y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Aquí hemos mencionado a estudiantes, docentes, personal administrativo, personal directivo, familias, y aquí nos falta incluir los comités de gestión escolar, ¿no?, sobre todo para el tema de sus funciones, quiénes integran y sus funciones. Ese es un acápite que tendríamos que considerar en este tercer elemento de la estructura. Ahí hemos colocado algunos derechos, ¿no?, y algunas también responsabilidades sobre algunos aspectos, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta, principalmente con el estudiante, la no discriminación, como derecho a la opinión, y responsabilidades no solamente que van de respetarles sus derechos, sino también ellos tienen responsabilidades académicas, sociales, sobre los bienes de la institución educativa, ¿no? El respetar los bienes, ¿no? Entonces, para evitar qué cosas, ¿no? Lo que ocurre, por ejemplo, desde mi experiencia, esto ya empieza a ocurrir, bueno, con todos, ¿no? Pero no sé por qué siento que es más acentuado en primaria y secundaria el tema de deteriorar, por ejemplo, las carpetas, pintar, colorear. Lo mismo pasa por las paredes, los servicios higiénicos. En casos muy extremos, por ejemplo, que desaparezcan cañerías, focos, alambres y cosas insólitas que no deberían de ocurrir en la institución, pero todos son bienes de la institución educativa, ¿no? Y finalmente hay que enseñarle al estudiante que tiene que ser cuidado, porque cada uno de esos bienes cumple una función, ¿no? Porque me están dando condiciones mínimas para que yo reciba el servicio educativo, ¿no? Sin que yo me afecte, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho cuando en una institución educativa me tocó irlos a visitar en el turno tarde, secundaria, en el invierno, en Lima, y a eso de las 4 de la tarde, pues, con la luz natural, quiero o no, se va un poquito oscureciendo. Y le decía, ¿por qué no encienden el foco del aula? Pero entonces me dice, no, es que no hay foco. Yo levanté mi cabeza y era verdad, es que se lo han robado. Yo decía, pero, a ver, el término robo no me parece fuerte. ¿Qué ha pasado? Es que me dice, profesora, se cambia y no dura un día o 2 días y no sabemos cómo desaparece. Y no es en este salón, sino es en todos los salones. Siempre está pasando esto y eso nos genera gastos. Entonces, ¿qué hacemos frente a un tema de hurto, ¿no? Entonces, lo que supongo que todos somos inspectores y todos somos responsables de cuidar los bienes de la institución. Entonces, todos tendríamos que estar atentos y alertas, ¿no?, a ver, para descubrir, ¿no?, qué es lo que realmente está pasando en la institución educativa, ¿no? Eso podría pasar, por ejemplo, se me ocurre a mí que una responsabilidad del personal administrativo, de su director de administración o a quien le corresponda,
haga un paseo, ¿no? Antes de retirarse, cuando toda la institución ya se esté desplazando, y en verdad todas las instituciones, todas las aulas de la institución educativa cuentan con su, por ejemplo, foco, ¿no? Y si no ha habido la pérdida de alguno. Entonces, para saber si eso ocurre dentro de la jornada de trabajo o fuera de la jornada, ¿no? Habría que hacer ese ejercicio. Entonces, ir mencionando algo. Entonces, estimados, me voy a quedar aquí, siendo las 2:55. Tenemos que participar de este simulacro como ciudadanos y profesionales más del sector de educación y vamos a retornar a las 3:10 para continuar. Entonces, querida Sabrina, ya estamos poniendo una alerta a todos y voy a suspender la presentación por este momento hasta las 3:10. Bueno, como íbamos viendo en este tercer elemento de la estructura del reglamento interno, estábamos hablando de los derechos y responsabilidades de los estudiantes, ¿no? Como un tema donde debemos de tener bastante énfasis sobre algunos aspectos que se están dentro de la responsabilidad mencionando y otras más que considere la institución educativa. Como ustedes se dan cuenta, este es un documento flexible, o sea, no es un estándar, aquí hay sugerencias de lo que podría, ¿no? Irse implementando en el documento. Si se considera la institución educativa que tendría que tener algunas otras responsabilidades del estudiante, pues bueno, por consenso se va a ir colocando, ¿no? Pero aquí hay algunas responsabilidades, ¿no? Así como hablábamos de los bienes, también sobre su salud personal, que es tan importante. En toda institución educativa, nuestros estudiantes llegan de su hogar, ¿no? Dentro de su jornada de horario escolar y luego se retiran en condiciones favorables como llegaron. Pero sucede que a pesar de todos los esfuerzos, ¿no? Dentro de la institución, dentro de la infraestructura, disposición, de algunos elementos que están dentro de la infraestructura, de repente siempre, ¿no? Hay algunos espacios que podrían vulnerar, ¿no? Eh, algún tipo de afectación al estudiante, ¿no? Que podrían, por ejemplo, si hay escaleras, si tenemos niños de primer grado, segundo grado, inicial, y tenemos en la institución educativa, por ejemplo, escaleras, ¿no? Que conducen al segundo o tercer piso, digamos, nunca subieron. Y si no tenemos los espacios delimitados, las personas responsables, atentas al desplazamiento de estos estudiantes, podía ocurrir un accidente, ¿no? O el hecho de que los niños en los espacios comunes, por ejemplo, un patio de recreo, pero que también a su vez tiene, por ejemplo, los arcos, ¿no? Donde se juega fútbol fuera de la hora del recreo. Entonces, si no estamos atentos, y ha ocurrido accidentes muy graves en que los niños se suben sobre los arcos y vence el cuerpo y a veces el arco cae sobre el niño. Bueno, hay una serie de infinidad, ¿no? De hechos que ocurren. Entonces, y no queremos que ello ocurra. Entonces, para eso, ¿no? El sentido común diría que el docente, sobre todo con los más pequeños, ¿no? Hacer un recorrido por toda la institución educativa, identificando esos espacios seguros y esos espacios, ¿no? En los cuales se podría estar afectando, ¿no? Su salud. Y es más que estén etiquetados, rotulados a la altura del estudiante y que lo pueda reconocer y que este recorrido no solamente sea una sola vez, ¿no? Como cuando los niños entran al primer grado de primaria, el docente tiene por responsabilidad hacer todo un recorrido donde dice el paseo por la institución educativa, que se hace el primer día para saber dónde están los servicios higiénicos, no sé si hay una biblioteca, si hay una enfermería, dónde está la dirección, la subdirección. Entonces, esas cosas, aunque parezcan increíbles, que lo que menciono a veces no están escritas. Entonces, algunos docentes lo hacen u otros no. Y si hay estas situaciones en las cuales podría haber algún riesgo a la integridad del estudiante, es bueno de hacer acciones de prevención. Pero no basta una vez. Acuérdense que son pequeños, menores de edad, aún con los propios jovencitos de secundaria, los adolescentes. Entonces, estas cosas, ¿no? Hay que, por eso vuelvo a decir, las actividades se implementan a lo largo del año, ¿ya? Entonces, eso tiene que ser de forma consensuada, que no, esa decisión no solamente la tiene que tomar los docentes y el equipo directivo, liderado por el Comité de Gestión de Bienestar, sino todos en conjunto, ¿no? Debo de tener en estas partes, sobre todo de este documento, estudiantes que estén, ¿no? Representados, ¿no? Por ciclo, por nivel, por turno, también por género, ¿no? Niñas, niños, ¿no? Para que todos tengan la oportunidad de opinar y hablar, porque ahí están sus derechos, pero también están sus responsabilidades. Con respecto a los docentes, personal administrativo y directivos, tienen sus marcos normativos laborales. Entonces aquí no se trata de repetir
lo que ya está dentro de esos marcos normativos. Lo que se tiene que hacer es referencia, ¿no? De que por la ley de la reforma magisterial, el personal involucra a los docentes y el personal directivo, el personal administrativo que tiene su propia ley también, ¿no? En la cual, por ejemplo, su jornada de trabajo es distinta al docente y al directivo, 7 horas punto 45, si no me equivoco. Entonces, miren, ellos, ¿no? Entonces, estos tres personajes de la comunidad educativa tienen sus marcos normativos. ¿Qué tendría que hacer un buen trabajador? Cumplir, ¿no? Y que le cumplan también sus derechos, ¿no? Eso es lo que esperamos. Pero si fuera de ello hay alguna cosa que afecte a la institución educativa de manera recurrente, se ha observado, o tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, tendríamos que ponerlo, ¿no? Dentro del reglamento interno. Eh, y que tiene que ver principalmente con la responsabilidad académica, social, institucional, sobre los bienes de la institución educativa. Y aquí va a tocar un tema que también a veces molesta, ¿no? Pero es la verdad, porque no es algo que yo lo diga, es algo que ha salido en los medios de comunicación. Es muy triste cuando vemos que alguno de estos miembros, ¿no? De la comunidad educativa, se les encuentra, por ejemplo, haciendo mal uso, por ejemplo, de los alimentos de caliguana, cuando hacen uso, ¿no? De algún bien de la educativa para beneficio propio, ¿no? Entonces, quiere decir que tenemos un reglamento interno que no se está cumpliendo porque no estoy cuidando los bienes de la institución educativa. Y mi código de ética me estoy apropiando de algo que no es mío, no me corresponde. Entonces, no le doy menos a mis estudiantes para yo quedarme con algo en los apoyos que se recibe del Estado, por mencionar. Entonces, esas cosas deberían de estar, ¿no? ¿Qué hacemos frente a ello? O sea, lo terrible es que ya salgan los medios de comunicación porque es algo que ya se salió de la institución educativa, que afecta a la UTEL, que afecta al propio sector, ¿no? Que todos nos sentimos mal por cosas, ¿no? Una vergüenza ajena. Pero ¿qué hacemos dentro de la institución? Entonces, esos son los acuerdos que hay que, ¿no? Tomar dentro de la institución educativa. Entonces, si nos quejamos tanto de que un estudiante viene con cabello largo, que no tiene el uniforme adecuado, ¿no? Que trae elementos que no corresponden, que no son parte de los materiales que va a utilizar para desarrollar su sesión de aprendizaje, ¿qué hacemos con los docentes, por ejemplo, que llegan en estado etílico? Pregunto yo, y que no tienen de repente, ¿no? Su vestimenta adecuada para el trabajo. No, yo no estoy diciendo poner etiquetas de cómo deberíamos de venir, pero había un sentido común, ¿no? Desde el aseo, de las formas como uno se viste, ¿no? Entonces nos evitamos muchos problemas, y aquí quien le habla es una persona mayor y muy flexible y abierta a lo largo de los años, te enseñé la experiencia, por ejemplo. ¿Qué hacemos frente a una docente que viene en minifalda y blusa transparente? ¿Qué hacemos frente a un docente? Porque ha ocurrido que está ubicada el colegio en una zona donde hace mucho calor y viene en short. Y en el extremo, no utiliza zapatos sino sandalias. ¿Se dan cuenta? Hay extremos, ocurren estas situaciones. ¿Qué hacemos frente a ello? Entonces, eso que yo les menciono es un ejemplo, ¿no? De lo que ocurrió en una institución a ceja de cero. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, ¿no? A veces nuestras derechos se afectan y nuestras responsabilidades se incumplen. Entonces, esas cosas hay que conversar y eso no ocurre en todos los colegios, por eso vuelvo a insistir, es de acuerdo al contexto, de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo a la necesidad de la institución educativa. Y con el tiempo, con el tema de las familias, aquí también, ¿no? Aquí en los derechos, eso es muy importante. Entonces, una de las cosas de las que los padres de familia es, siempre me llaman cuando me necesitan, que es para un evento, una actividad, pero donde yo tengo que dar un dinero, para nada más, y luego cuando me entregan las libretas. Es una mala referencia de una institución educativa, cuando muy por el contrario, hay cosas económicas que no le compete a la escuela, que eso es un tema de organización de la PAF independiente, quien hace lo contrario está cometiendo una falta. ¿Y dónde está? Debe de estar en el reglamento interno. Entonces, no hace mucho tuve la oportunidad de hablar con una madre de familia que, bueno, sabe que trabajó en el sector y me decía, muy indignada ella, en el mes de septiembre, al final de septiembre, se va a realizar el Festidanza. Claro, qué bueno, le digo, donde participan los alumnos del nivel inicial, primaria y secundaria. Qué bueno, le digo, bueno,
una actividad, ¿no? Para conocer, valorar, ¿no? Las expresiones artísticas de las diferentes regiones, que podemos hacer una investigación, ¿no? De los antecedentes, trabajar algunas, la historia de cómo es la vestimenta, qué se origina, cuáles son los bailes típicos. Bueno, representar uno, ¿no? De toda una actividad que se puede realizar en el aula y que seguramente también es parte de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que está programado en su plan anual del año, ¿no? Luego, si todo está así, luego me parece perfecto. Pero el fastidio de esta familia me escuchó y me dijo, no, no es eso. El director está pidiendo, nos ha llamado a una asamblea de padres de familia general y nos ha dicho que vamos a dar una cuota todos por igual, porque él va a contratar a un grupo de profesores y ese costo que vamos a pagar incluye el pago del profesor y del vestuario, de las danzas que van a, ¿no? a realizar nuestros hijos. No sabemos qué danza, no sabemos si los vestuarios varían los costos uno de otros, no sabemos la calidad del vestuario. Y además, ¿por qué el director nos quiere imponer que todos tenemos que, ¿no? Dar una cuota? Si los niños iniciales, sus trajes son más pequeños, va a ser muy diferente que el de secundaria, ¿no? Decía. Y además, ¿yo cómo puedo confiar en estas personas? Y si todos pertenecen a una institución, son jueces y partes, porque nadie, o sea, ¿cuál es el espíritu, no? También competitivo, ¿no? Me hacía la reflexión esta madre de familia. Y yo le decía, pues bueno, le digo, acá hay un pequeño detalle, que el director no puede solicitar dinero a los padres de familia bajo ninguna circunstancia. Y en todo caso, si tienen esta actividad programada, debería de trabajarse a nivel de padres de familia, organizados como APAPA o como comités de aula, que es lo que corresponde donde sí podría ver intervenir la dirección, el subdirector, el coordinador, ¿no? Por nivel, como se han organizado, es a quién se contrata, porque estás trayendo una persona ajena a la institución. ¿Dentro de qué horas te va a realizar ese trabajo? ¿Quiénes te garantizan la integridad de ese estudiante? ¿Quiénes van a ser responsables si es fuera de la jornada laboral? Mire, entonces, todas esas implicancias, ¿no? Cuando no está planificado y trae estos abusos cuando no está reglamentado. Entonces aquí miren una actividad que ustedes, estimados especialistas de Puno, mejor que nadie, tienen ustedes unas maravillosas danzas y estoy completamente segura que muchas instituciones educativas de su jurisdicción realizan pues estos famosos festines que no tienen nada de malo, pero tiene que tener una mirada más centrada en un logro, ¿no? De una capacidad y competencia que de un concurso. ¿Ve? Ahí está la diferencia. Qué distinto fuera de que con material reciclable los alumnos logren elaborar su vestimenta, digamos, ¿no? Entonces, es muy distinto a tener ese facilismo de pedir un profesor, el vestuario y luego las entradas y el consumo. Entonces, generan gastos. Entonces, ¿con qué mirada queremos este tipo de actividades que se implementen en la institución educativa y cómo los padres saben hasta dónde tienen derecho y responsabilidades frente, ¿no? a este proceso formativo con sus hijos? Porque estamos hablando de un proceso formativo. Además, también estas familias en general tienen, ¿no? derechos de participación en procesos de la institución a través de APAFE y CONEI, ¿no? Y ahí sí, pues por ejemplo, para el CONEI hay un padre de familia que los representa. Y las responsabilidades van por el tema social, de cuidado y bienestar sobre los bienes de la institución educativa. Entonces, respetar, ¿no? Se dan cuenta que en todos los integrantes de comunidad hemos puesto, ¿no? El cuidado y bienestar de los bienes de la institución educativa, porque a veces es lo que menos se cuida, lo que más se reclama, pero lo que menos se cuida. Entonces ahí, ¿no? Y otras que podrían considerar la institución educativa dependiendo del contexto, la realidad y diagnóstico institucional. Entonces, por aquí va el tema de derechos y responsabilidades. Nosotros no podemos, vuelvo a insistir, en ir mencionando casuísticas porque cada institución tiene un contexto. Eso es que siempre no olvidarnos en nuestro rol de especialista. Podemos aconsejar, pero no podemos decir que nosotros tenemos la última palabra, porque ellos, toda la comunidad educativa representada, tienen que en forma consensuada asumir, ¿no? cuáles son sus derechos y responsabilidades, ¿no? Sin también salirse de los marcos normativos vigentes. Y aquí les decía que tiene que haber un acápite aparte, pero dentro de esta estructura, que son los comités de gestión escolar. Los comités de gestión escolar, ¿no? Una vez que son elegidos y pasan todo este proceso, tienen una resolución directoral de reconocimiento. Entonces ahí tenemos los nombres, quiénes son, a quiénes representan, y esos detalles para el año 2023 debería estar, ¿no? En una parte de esta estructura.
Y como segundo elemento de estos comités de gestión escolar, que quede claramente cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Porque, a ver, el comité de gestión de condiciones operativas tiene 15 funciones. De esas 15 funciones, quizás en una institución educativa solo van a cumplir 12. Porque si este colegio no tiene recursos propios, 3 de esas funciones no se pueden implementar. Entonces, de ahí también que hay que tener cuidado, ¿no? Que no son las 15 a rajatabla las que se tienen que sí o sí ir en el reglamento interno, sino, sobre todo, hago el énfasis en aquellas que están relacionadas al tema de recursos propios. Si la institución tiene sus recursos propios, evidentemente van a tener los 15. Y luego también, entonces, eso debe quedar claro, ¿no? ¿Y quiénes son? Que es lo más importante. ¿Quiénes son? Porque hay una gran responsabilidad de cada uno de estos integrantes para la buena gestión de la institución durante el año escolar. Entonces es importante tener a estas personas ubicadas, tener pues mínimamente su nombre, su correo electrónico, de repente perdón, su teléfono y un correo electrónico para cualquier tema de comunicación urgente con ellos. Y luego pasamos a otro nivel de responsabilidad que es ya a nivel institucional. Cuando hablamos de la responsabilidad a nivel institucional, nuevamente aquí es importante, ¿no? Que cada uno de estos, sobre todo en temas de matrícula y evaluación, hay marcos normativos vigentes. Y entonces es importante que la institución ponga las condiciones de estos procesos dentro del marco normativo vigente. O sea, hay una norma de matrícula, hay un manual, hay una guía. Este año para el 2014, perdón, para el 2024 va a haber una, ahorita para el 2023 tenemos una vigente. Entonces, eso quiere decir que con el reglamento interno también lo vamos a tener que ajustar. ¿Por qué? Porque justamente, si hablamos solo de matrícula, a veces se presentan una serie de cosas. Bueno, ahora como hemos tenido con este tema de la pandemia, la matriculación digital, creo que se debe haber atenuado la problemática. Pero antes, cuando era presencial, este, que ya no había vacantes, ya estaba copado, que solo para el turno tarde, que ya la sección A ya no tiene, etcétera, etcétera, porque no había transparencia en los procesos. Entonces, aquí lo que se quiere es que desde el cronograma, ¿no? Responsables, ¿no? Que se hacen cargo de todo este proceso, que evidentemente está liderado por el director de la institución educativa y por algún miembro representante del comité de condiciones operativas. De ahí que también se elige a los miembros del Comité de Condiciones Operativas en el mes de noviembre, de tal manera que para el próximo año ya está, ¿no? Desde enero ya está vigente, ya prácticamente ya lo tenemos desde diciembre ya activos en sus funciones y para que este proceso se dé de forma transparente, oportuna, democrática, sin discriminación para nuestros estudiantes. Y de ahí, ¿no? Algunas preguntas que nos podrían ayudar para que en parte del estudio de ir respondiendo cuáles son las condiciones de la matrícula, cuáles son las prioridades de ingresos, ¿no? Sobre todo cuando hay hermanos, cómo se establece la continuidad de los estudios, ¿no? Si hay de repente las situaciones de que hay cursos a cargo y que luego como institución educativa, da la oportunidad de recuperación, ¿no? Entonces, ¿cuándo es ese plazo? ¿Cuándo se cierra ese plazo? ¿Y cuándo cierras tu matrícula del año, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que estar clarísimos para todos, para el estudiante, el padre de familia, para el docente, para que cada uno dentro de su responsabilidad, ¿no? Se implemente. El docente, en un caso de cursos a cargo, para que tenga su planificación curricular y sus evaluaciones, ¿no? Que el estudiante sepa cuántas oportunidades va a tener. El padre de familia tiene que saber en qué momentos del año se van a realizar estas, ¿no? Entonces, todo esto implica también conocimiento, ¿no? En estos procesos, porque, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Claro, es que una vez que tú apruebas, si tienes un curso a cargo y lo llevas en verano, una vez que se cierra, tienes derecho a matricularte en el grado superior, pero eso tiene que estar escrito, cuándo inicia, cuándo concluye, ¿no? Aunque propiamente la matrícula es, ¿no? Ubicarte en el sistema, ¿no? Cuando es promoción es automático, pero cuando hay situaciones como el que acabo de mencionar, tiene un proceso adicional. Y eso está amarrado con el tema de evaluación. ¿Por qué es importante dentro del reglamento interno una cápite de evaluación? Porque incluye, ¿no? Aspectos relacionados al proceso. ¿Quién es el responsable del proceso de evaluación? Evidentemente son los docentes tutores o los docentes de área, ¿no? ¿Qué ocurre si un estudiante desaprueba un taller, un área? Justamente les mencionaba, ¿no? Ahora, en este proceso de evaluación yo tengo que esperar a diciembre y la propia Ley General de Educación dice que no. Una vez que tienes tus primeros resultados, eso quiere decir en el primer bimestre o trimestre o segundo bimestre o trimestre, que más o menos estamos en esa altura del año, ¿no?
Cuando yo tengo mis primeros resultados, yo ya sé qué estudiantes, ¿no? Ya tienen esta situación y cómo voy a hacer para que, ¿no? Estos niños sean promovidos sin necesidad de que recién en diciembre darnos cuenta de que tenemos estudiantes que van a tener uno o dos cursos a cargo y que van a tener que pasar por un proceso de recuperación. Cuando eso ya se puede atender, ¿no? En el bimestre, trimestre, con los primeros resultados. Eso es una decisión institucional, porque implica docentes fuera de jornada laboral, de repente hacer este tipo de trabajos fuera también de la jornada laboral, implica hacer una programación especial para ello. Entonces, todo eso es una responsabilidad, si se hace o no se va a hacer y en qué momento del año. Porque lo que no puede ocurrir, ¿no? Y a veces se observa eso, ¿no? Siempre tienes a profesor de matemática que está ya desde el segundo bimestre, está en su clase de recuperación con diferentes grupos de estudiantes, y a veces es uno o dos. ¿Y las otras áreas? ¿Y este profesor, para qué los está preparando? ¿Realmente porque están desaprobados en un taller o los está preparando para un concurso? Que no es el concurso de ministerio, sino es concurso de entidades privadas. Y participación en los concursos de entidades privadas, ¿está permitido o no está permitido? Todo eso lo ve el reglamento interno. Entonces, vuelvo a insistir, estos son consensos en los cuales se conversan con todos los involucrados y se van tomando acuerdos. En el tema de la asistencia, dice incluir algunos aspectos sobre el proceso en el términos, ¿no? Que tomar en cuenta para regular la asistencia de los integrantes de la comunidad educativa. Acá no está diciendo estudiantes, sino de todos. Porque así como tenemos estudiantes que llegan tarde, que faltan mucho, también tenemos, ¿no? Algunos miembros de la comunidad educativa, como son personal no docente, docente, apoyo, hasta el propio director quizás, ¿no? ¿Qué hacemos frente a ello, no? ¿Cómo establecer la jornada de trabajo? Esto de aquí es importantísimo, importantísimo, estimado, porque aquí sí me voy a tomar unos minutos. Dice establecer la jornada de trabajo. Entonces ustedes dirán, bueno, por ley, los profesores tenemos 30 horas de jornada laboral, sobre todo inicial y primaria, de forma ininterrumpida. Los profesores de secundaria tienen de 24, creo que ahora pueden llegar hasta 30 horas, pero no con horas efectivas en aula de 24, 25, 26 horas, creo que para el 2024 así dice la norma. Luego tienen una hora destinada para atención a estudiantes, para padres de familia y para el trabajo colaborativo con sus padres, sobre todo en secundaria porque son profesores de área, ¿no? De todo lo de comunicación, todo lo de matemática, tienen que interactuar para ir analizando sus logros, avances y dificultades. Entonces, ¿no? ¿Cómo establezco mi jornada de trabajo? Primero, que hay que cumplir por las horas que nos han contratado. Y segundo, cómo están distribuidas. Entonces, como le decía, el nivel inicial y primaria no tiene dificultad. Aquí no es una dificultad, sino que se cumpla, de acuerdo a la norma, lo que se establece para el nivel secundaria, ¿no? Entonces, y públicamente se debería de conocer el docente secundaria cuáles son sus jornadas para el cumplimiento de la hora de atención al padre de familia y al estudiante, porque por eso se le paga, ¿no? Y a veces eso es una de las cosas más ignoradas en la gran mayoría de instituciones, sobre todo aquellas que hemos visitado. Luego también ya hemos hablado de docentes, ya hemos hablado del horario escolar que los estudiantes tienen, eso es algo que se respeta, es continuo. Tenemos también el tema de la jornada de trabajo, ¿saben de quién? Del personal no docente, principalmente el de la secretaria, el personal de apoyo, de servicio, de portería, ¿no? Y ahí viene una gran dificultad. Una de las primeras dificultades que se observa del personal de apoyo, servicio, es que eh, creo que es la costumbre nacional. Me han dado 8 aulas, porque bueno, la norma dice no por cada 8 aulas es un personal, bueno, y lo que decía con anterioridad. No sé si sigue vigente esta norma, ¿no? Porque no es competencia de mi dirección, que es la Dirección de Gestión Escolar. Y entonces tomaron como referencia si cada 8 aulas tenía que haber un personal de servicio. Lo tomaron como que solo 8 aulas es lo que tenían que limpiar y punto, y eso era todo, ¿no? Entonces, bueno, en esas idas y venidas se han asignado pues, la limpieza de servicios higiénicos, espacios comunes como el patio, recreo, laboratorio, la parte de jardín, la parte exterior de la institución educativa, ¿no? Pero lo que es lamentable, y la verdad que hasta el día de hoy son poquísimas instituciones que he encontrado, que esta jornada de trabajo sea continuo, es discontinuo. ¿Por qué? Porque evidentemente el personal que hace esta labor tiene que entregar servicios higiénicos y las aulas en condiciones para que se preste el servicio educativo. Lo que quiere decir que lo tienen que hacer antes que se inicie el horario escolar. Eso evidentemente será 1 o 2 horas antes.
o la noche anterior. Pero ¿cuánto le toma para hacer esta limpieza? ¿Sus 7 horas 45? No. Entonces, si yo tengo, ¿no? mis actividades que me han destinado, de repente me toma, pues, 3 horas, ¿no? Pero, y está repartida equitativamente, es lo que siempre se trata en las instituciones educativas de hacer. La pregunta es, ¿qué hacen con las horas restantes? ¿El personal está presente en la institución? Sí, eso es cierto, yo eso sí lo he comprobado, sí. Pero ¿qué están haciendo? Se observa que están conversando, cuchicheando, paseando por ahí, ¿no? Como matando el tiempo, ¿no? Con alguna tareita que a veces el director se atreve a encomendar, uy, tomando su cafecito. Y yo me pregunto, si viéramos a un docente, ¿no? En esa situación, ¿lo tomaríamos a bien? Yo creo que no. Si objeto y crítica, pero dice, bueno, si su jornada es completa, no tendría que estar por el pasadizo, no tendría que estar en la fotocopiadora, no tendría que estar bien en la cafetería tomando su café, si su jornada es continua. Pero ¿por qué este personal lo hace? Porque la institución educativa no le ha dicho cuáles son sus responsabilidades y que no tienen minutos de descanso, sino el trabajo es continuo, por eso se les paga. Y entonces la parte que ya cumplieron con la limpieza, la segunda parte que no es de limpieza es de mantenimiento y cuidado de los bienes de la institución educativa, pero nadie se los dice. Y si alguien se los dice, ¿no? Amenazan con sus leyes y todo lo demás, pero esa ley me las he leído por a veces le dije, y en ningún lado dice, ¿no? Lo que ellos manifiestan, sino lo que pasa que a lo largo de los años, esta costumbre se ha vuelto ley, y no es así, no es un marco normativo, no dice eso. Entonces, eso que observamos y donde el personal docente a veces no hace limpieza de ventanas, de cosas que se van acumulando en los techos, de hacer un servicio siquiera de bebedor, de algún uso de servicios higiénicos, ¿no? Entonces buscamos que los profesores asuman, ¿no? Vamos a hacer una jornada de limpieza en el aula y entonces limpiamos techo, ventanas, todo. No corresponde, porque para eso hay un personal. Podríamos hacerlo como una iniciativa, bueno, como una actividad específica, una vez al año quizás, ¿no? O una finalidad, porque estaríamos perdiendo nuestras horas de labor educativa. Sin embargo, hay un personal que sí debe cumplir ese rol, pero no está escrito. O sea, parece que necesita estar escrito. Y luego, eso es el tema del personal ya les decía, de servicio, de apoyo, ¿no? Cómo se rotan y todo ese, todo es un tema muy complicado, como les digo, y eso genera muchos, muchos temas en la convivencia escolar, definitivamente. Entonces, yo no lo comparo con este tipo de trabajadores de servicios si uno va pues, a salud, ¿no? ¿Qué persona está descansando? Está trabajando permanentemente porque te pagan, te están, ¿no? Cubriendo tus horas, no te dicen de tus 8 horas, de tus 7 horas 45, 3 puedes conversar y bueno, cuando limpiaste tus 8 aulas y tu patio ya se acabó. De eso no se trata y eso debe estar claro en el reglamento interno. Luego también pasamos ahora a los docentes, sobre todo en el nivel inicial y primaria. Si su jornada laboral es de 30 horas, está prohibido lo que voy a decir, está totalmente prohibido, pero todavía se ve que en los talleres, ¿no? En las horas de libre disponibilidad, se acostumbra a contratar al profesor de inglés, al profesor de educación física, porque de repente el Estado no le ha asignado, no tienen ese presupuesto, o hasta el profesor de danza, ahí está, ¿no? En sus horas de libre disponibilidad. Y bueno fuera que aparecieran estos personajes, ¿no? No sabemos su perfil, no sabemos qué tipo de profesional, no sabemos sus antecedentes penales, y lo que es peor, no lo contrata ni el director ni el docente. El docente de repente lo recomienda. A veces son los propios padres de familia porque ellos no van a sustentar o solventar los gastos. O de repente es un acuerdo de apaga. Entonces toda la institución educativa abona 150 soles al año porque esto te cubre tu taller de danza, tu taller de música, tu taller de inglés. A veces así se organizan las instituciones educativas, pero qué tan de la mano, qué tan conversado está esto dentro de que los marcos normativos vigentes y está en su reglamento interno. Cero, nulo, desconocido, no existe. Sin embargo, se hace. Entonces, establecer la jornada de trabajo es importante. ¿Por qué yo hablaba sobre todo del nivel inicial y primaria? Porque la docente dice, bueno, es su hora de inglés, estoy en el aula, porque ahí está su profesor de inglés. Esas 2 horas que la maestra de primaria y inicial cumple el rol de tutor todavía, ¿ya? Está evadiendo su labor. Entonces, a esa maestra se le debe pagar por 28 horas. Pero si encima del taller de inglés tiene el taller de danza,
deja de laborar 4 horas y entonces su jornada laboral se convierte en 26 horas. No se le debería pagar por 30, porque hay alguien que está, ¿no?, asumiendo sus horas de trabajo y todavía afectando la economía del padre de familia. ¿Por qué se permite eso? Porque no figura en el reglamento interno. Entonces, la jornada laboral se cumple lo establecido por ley de acuerdo al marco normativo vigente y no existe hora libre, no existe que alguien trabaje por ti dentro de la institución educativa. Y eso debe quedarnos clarísimos en el reglamento interno, de tal manera que en esta parte de asistencia se establece la jornada de trabajo. Y si no se cumple, pues se descontará, ¿no? Es lo correcto. Y también, ¿no?, qué tan permisivo, ¿no?, es el propio responsable de toda la institución educativa, que esto es el director, en permitir, ¿no?, que ello ocurra. Y ustedes están por demás, estimados especialistas que nos acompañan esta tarde, que muchas situaciones de agresión y a veces hasta de abuso han ocurrido en estos espacios donde el docente que tiene su jornada laboral continua, aprovechando de que es el taller de danza, física, inglés o cualquier otra que tengan en sus horas de libre disponibilidad, ocurran, ¿no?, hechos que realmente son atentatorios a la integridad del estudiante. Entonces, de ahí vuelvo a insistir, miren, esos tres temitas, de quién es responsabilidad, todo lo que acabo de mencionar es de la institución educativa. ¿Quién lidera la institución educativa? El director. Entonces, estas cosas tienen que estar claras para todos. Entonces, muchos a veces dicen, sí, pero no quieren que, ¿cómo se llama este? Que los chicos mejoren, yo no sé inglés, pero bueno, ese es tu rol es de 30 horas, estimada docente de inicial y primaria. Si no sabes inglés, no coloques como taller de inglés. Habrá de repente un taller con estrategias para mejorar resultados en el área de comunicación y matemática, que es una situación, ¿no?, de emergencia educativa que la que estamos viviendo este 2023, con los resultados de la evaluación muestral del 2022. ¿No les parece? Educación física, cuando un docente de nivel inicial y primaria dentro de su currículo y obligatoriamente se hace responsable del área porque en tu formación profesional está presente. Entonces tú no le puedes dar responsabilidad a otros de algo que tú no cultivaste y del cual no quieres asumir responsabilidad. Y lo peor, que se lo pasamos a un tercero que asuma, que es el padre de familia, en los gastos económicos. Y exponemos a nuestros menores a cargo con un desconocido que nada nos garantiza, ¿no?, todo lo que les acabo de mencionar. Entonces, nos evitaremos todos esos problemas que a veces surgen, ¿no? Y que lo vamos viendo sobre todo a nivel nacional cuando salen los casos, ¿no?, fuera de la institución educativa. Entonces, de ahí hay que ir sensibilizando en este aspecto a todos para que en forma conjunta no se vayan colocando sus reglas de juego claras y todos estén de acuerdo. Y también tenemos los mecanismos de atención a la comunidad educativa, ¿no? Y estas van principalmente a la atención de la familia. Y hemos hablado de todo lo que eran, ¿no?, los miembros de la comunidad, medios de las familias, porque en este rubro hablamos de las familias en uno de los elementos propuestos, que es cómo atender a las familias, ¿no? Entonces, lo que sucede también que la institución educativa, y es algo que siempre decimos, no debe ser puertas abiertas a la familia, a la comunidad, pero con condiciones claras y precisas. O sea, no es que esté abierta todo el tiempo, ¿no? Entonces hay que establecer un procedimiento para la atención, un día, hora, ¿no? ¿A qué va? Hablar con el tutor, ¿no? Y saber que ese tutor está, sobre todo en secundaria, en su hora libre, en la hora de ingreso y salida, porque va a hablar con la docente, tutora de nivel inicial y primaria. Esos criterios hay que tener. Y garantizamos que ese docente de inicial primero, en el cual el padre de familia va a venir con ellos, o sea, 5 minutos a conversar, está antes de su jornada laboral y no le vamos a quitar tiempo de dentro de su jornada laboral. Es prudente que atender a padres de familia en la hora de los recesos, que sobre todo es en la hora del recreo, todo eso debe estar claro en el reglamento interno, ¿no? Entonces, también para atender a las familias hay que identificar las necesidades de la institución educativa. ¿En qué sentido? La institución educativa de repente tiene su malla RALS, que es para la protección del calor, ¿no?, en los patios. Quizás eso puede tener 4 o 5 años, está deteriorado y necesitamos cambiarlo. Pero eso no lo sé en el mes de enero o febrero. Si es algo que ya tiene, ¿no?, 3, 4 años, evidentemente yo como director educativo ya cumplió su ciclo de vida y en 2024 lo debo de cambiar. Planifico, ¿no?, comunico al ente organizado que es la PAFA, y ellos, ¿no?, van a que establecer, ¿no?, si es una necesidad prioritaria y a satisfacción, ¿no?, se hace toda la reparación, digamos, o el cambio de estas mallas. Pero en un caso
tuviera mantenimiento preventivo, entonces eso es una prioridad, entonces va pasando por estos procesos. Pero no es que en el camino, ¿no? En el camino de, uy, nos faltan 2 cañitos. Uy, ¿cómo se tenemos que cambiar una taza? No, tiene que uno, como les digo nuevamente, diagnosticar a la institución educativa también en estos, ¿no? En estas condiciones mínimas que ya se trabajan, pues justamente ahora para a 2 meses, ya de noviembre, ir viendo qué nos proyectamos para el 2024 y sobre esas necesidades identificadas, también solicitamos, ¿no? Tenemos que tener esa relación con la familia, involucrarnos, ¿no? Para ir atendiendo. Y entonces, para hacernos estas reuniones, ¿no? A nivel institucional o a niveles de aulas o por turnos, tenemos que establecer de qué cosa los horarios, ¿no? Horarios de atención claros para atender a la familia, cuando los profesores lo pueden recibir, cuando el director los puede recibir, cuando el personal, ¿no? Como en secretaría los va a recibir. Clarísimo, y que eso esté en el reglamento interno, y eso debe estar también, ¿no? En la primera reunión que se tiene con los padres de familia, solo esta parte de horarios y de atención a la familia, todos estos procesos deberían entregarse en una hojita para que lo tenga claro. Y nos ahorramos discusiones, problemas, situaciones a veces que no se pueden manejar, porque un padre de familia que trabaja llega a la institución educativa y luego leo el letrero que dice, hoy día no atienden a los padres de familia, se molesta, se fastidia, porque nadie le comunicó. Diferente fuera la situación si él lo supiera, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa si aún teniendo todo nuestro horario establecido ocurre un hecho que ya eso es una emergencia? Entonces hay que atenderla. Entonces también hay que diferenciar las situaciones, ¿no? Y como bien dice ahí, difundir el procedimiento de atención, que es lo que yo estaba mencionando. También los mecanismos de resolución de conflictos, cuando estos involucran estudiantes, al personal de la institución y a las familias. ¿Qué hago frente a una situación, ¿no? En la que 2 estudiantes no se han agarrado literalmente a golpes? Observo, le digo a su director, no sé, yo docente, ¿no? Yo en mi rol de estudiante, aplaudo y doy vivas para que se sigan peleando. Entonces, cada uno, ¿no? Cada un miembro de la comunidad educativa debe saber cómo enfrentar estas situaciones de conflictos. Si realmente me corresponde involucrar o solamente comunicar. Y ese procedimiento debe de estar en el reglamento interno, ¿no? Yo hasta ahora ha quedado creo que muy internalizada en mí la situación de esta niña que, producto de consumir algún medicamento o algún tipo de sustancia que se le dio, que la niña terminó pues finalmente falleciendo, ¿no? Y que en la hora de recreo, que hay estudiantes que estaban observando, estudiantes que llevaron su celular y que grabaron esos momentos, que luego ya se dieron, ¿no? Los periodistas sacaron estas cosas, ¿no? Y no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces nos tenemos que poner en esos escenarios, ¿no? Que los conflictos se podían presentar a la hora de ingreso, a la hora de recreo, a la hora de salida en la institución educativa o dentro de la jornada del horario educativo, dentro del aula, en los pasadizos, en los servicios higiénicos. Entonces tenemos, eso es ya la experiencia de la institución educativa y ver lo que hay reincidencia. Esos son los puntos que hay que tomar en cuenta para nuestro reglamento interno, que hemos consensuado. Mire, siempre tenemos problemas con los chicos del turno mañana y tarde que se pelean. Ya, bueno, ahí hay conflicto de estudiantes. Entonces tenemos que ver cuál va a ser el proceso, el protocolo, quiénes son los responsables. Todo no puede ser corriendo el director, todo no puede ser corriendo el comité de gestión del bienestar. ¿Lideran el reglamento interno? Sí, pero ¿quiénes son los responsables? Y para no estar mirando, ¿no? ¿Qué pasa entre el personal de la institución educativa? Y eso pues llegan expedientes a la UGEL, ¿no? Finalmente, cuando estos conflictos no se logran resolver en la institución educativa, se convierten en grandes expedientes en la UGEL, que le insultaron, que les han grabado. Al Ministerio de Educación, tristemente, una docente acusaba a otra de maltrato a sus estudiantes, pero esta docente, para hacer esa denuncia, se tomó la molestia, no sé cómo, de grabarla. Entonces se observaba a esta docente de nivel inicial, y recuerdo claramente que llegó el video, donde le estaba agrediendo a sus estudiantes, verbal y físicamente. Pero no una, tenía varias grabaciones. Y yo decía, esta profesora, si trabaja en el mismo horario que su colega que estaba denunciando, ¿en qué momento grabó? O sea, dejó, desatendió a sus estudiantes para ver y denunciar un hecho. ¿Lo sabía el director? ¿Lo sabían los padres de familia? Entonces me empecé a cuestionar, ¿no? Frente a este expediente que llegó a mis manos, de qué había pasado ahí. Y cómo, desde un primer momento, este conflicto se debió haber sido resuelto, ¿no?
respetando lo que decía el reglamento interno de su institución, cosa desconocida por ellos en aquel momento. Y pasan de todo tipo, ¿no? Y yo le estoy hablando solamente de aquí, cuando una docente grabó a otro docente maltratando a estudiantes, pero también hay situaciones, ¿no? Personales que involucran los líos amorosos, en situaciones, como que el personal llega en estado etílico, que ya le mencionan que parezca mentira, eso es algo que no debería ocurrir y que desde la puerta, ¿no? No está, parece, en conocimiento el personal responsable y se deja, pues, que ingrese un personal que no está bien, ¿no? eh, y cosas que van ocurriendo. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Son adultos, ya son mayores, tienen sus propias leyes, ¿no? Entonces, ¿por qué la institución se tiene que perjudicar? Porque no está considerado en el reglamento interno como una situación que se podría ocurrir o que es reiterativa. Por eso le decía, un reglamento interno de una institución no es igual a otra. Nunca va a ser igual a otra porque su contexto, su realidad, sus necesidades son distintas. Y los conflictos que involucran a las familias, ¿no? Eso también, ¿no? No hace mucho, una madre de familia, al enterarse que a su hija le hacían bullying, ¿qué hizo la mamá? Recomendó a su hija que le pegue a quien le insultaba a la hora de salida. Pero no contenta con eso, ¿no? Ella expectaba que su hija le pegaba a la otra niña que le hacía bullying, bueno, esa fue la queja de la niña, sino que la niña que era la agresora se convirtió en agredida. Apareció la mamá y entonces el escenario en la televisión fue que las niñas peleaban y las mamás también, trenzadas ahí en el suelo. Y nuevamente, existen los celulares y todo este hecho ocurrió a espaldas del colegio, se produjeron las grabaciones. Entonces una respuesta rápida fue, bueno, eso fue fuera del colegio. Fue fuera del colegio, pero eran estudiantes, y eran males de familia, ¿no? Entonces ahí la queja de la mamá, de la niña que se estaba diciendo que le hacían bullying, era que el docente tutor sabía, que el director sabía y tenía pruebas, pero no hicieron nada. Entonces, miren, ante situaciones de estos, ¿qué hacemos, no? Hay protocolos que tenemos, ¿no? Que son 6 y que toda institución lo debe de conocer porque está dentro de un marco normativo de lineamientos y hasta de guías que justamente esta tarde también estoy compartiendo con ustedes. Mecanismos de derivación de casos a instituciones aliadas. Evidentemente, toda institución educativa tiene que tener, ¿no? Un directorio mínimo con estas instituciones aliadas, pero no solamente ubicar la dirección, un teléfono de la institución, sino tener a una persona que sea el vínculo estrecho, que vamos a saber que nos va a poder responder ante una situación de necesidad, de urgencia, o contactarlo para que ellos participen en algo que la institución está programando. Y en este caso principalmente cuando es derivación, es porque algo escapa de nuestras manos y tenemos que derivar, tenemos que trasladar, ¿no? Y también las funciones de la institución como espacio de protección de la infancia y la adolescencia. Entonces aquí tenemos a la DEMUNA, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la Fiscalía de la Familia, ¿no? Como entes, ¿no? Aliados y también ante una situación que podría ocurrir que también necesitemos también la atención médica, un hospital, un área de salud, ¿no? Que es lo que tenemos cercanamente. Mecanismo de asistencia ante necesidades y urgencias de los estudiantes, ¿no? Que esta es otra muy distinta. Por ejemplo, cuando hay una inasistencia injustificada de los estudiantes, que es permanente, reiterativa, hacer un seguimiento, ¿no? ¿Cómo intervenimos, no? Mandamos una nota al padre, un esquema, una situación. ¿Qué pasa si no responde? Tengo un teléfono, ¿no? Debo tener un directorio de docente tutor, tengo que hacer una ficha social de mi estudiante, ¿no? Diagnóstica, las situaciones, quién vive, cómo vive, dónde vive, ¿no? Y cuando hay necesidad, de repente, al caso extremo, hasta llegarlos a visitar, para realmente saber qué está pasando con el estudiante. Y también de actuación ante casos de posible permanencia en el grado, y lo que les decía. Entonces, ahí el tema de evaluación pasa porque no vamos a esperar a diciembre para ver qué hago, ¿no? Si mi estudiante permanece en el grado. Entonces, durante todo el año le he hecho seguimiento. Y si a pesar de todo ese esfuerzo como docente tutor, como comité de gestión del bienestar, como comité de gestión pedagógica, como director responsable, hemos hecho todo lo posible, ahora, ¿qué vamos a hacer con este estudiante? Darle de repente más oportunidades. Y ese más oportunidades que no lo debe diferenciar de otros debe estar en el reglamento interno. Entonces, aquí estamos haciendo lo posible por, ¿no? En estos 4 mecanismos, que podrían haber otros,
pero estos son los 4 que mínimamente la institución debe de considerar, ¿no? Entonces, que son los mecanismos para la contención y que no salga, pues, ¿no? Que se convierta en un globo tan grande que explote y explota fuera de la institución educativa y sale de la comunidad. Yo no le digo esconder las cosas, sino actuar correcta y debidamente, como lo dice nuestro reglamento interno, que ha sido trabajado, construido de forma consensual. Y entonces ya como para ir culminando, tenemos que ver que como cualquier otro instrumento de gestión, aparte de la elaboración, pasa por este periodo de implementación, que es desde el inicio de año hasta el último día, ¿no? Lo implementamos a lo largo del año escolar, de marzo a diciembre, y que tenemos espacios de evaluación del reglamento interno en 3 momentos, que son los 3 semanas, los 3 momentos de las semanas lectivas del año escolar 2023. Entonces, para la elaboración y autorización, tenemos algunos pasos, que es definir a los responsables para la elaboración y autorización del reglamento interno. En este caso, quien lo lidera es el Comité de Gestión del Bienestar. Se tiene que, los 3 comités tienen como primera función ver este tema, pero quien lidera es el Comité de Gestión del Bienestar. Formamos un equipo con 1 o 2 de cada uno de esos 3 comités y se encargan, ¿no?, de dar estos primeros pasos, que sería establecer un cronograma y agenda para la elaboración y actualización. O sea, no es una cuestión solamente de responsabilidad y de saber que tenemos que actualizar o elaborar, sino tener que tener algo bien planificado, que eso pasa por elaborar un cronograma. También el hecho de convocar a la comunidad educativa para sensibilizar sobre la importancia del reglamento interno, que creo que a lo largo de lo que he venido hablando en esta tarde, se ha dicho eso, ¿no? Que tiene que ser consensuado, pero para consensuar tú le tienes que explicar la importancia de tener un reglamento interno en la institución educativa. Socializar el diagnóstico institucional del PI y la norma sectorial vigente aplicable al reglamento interno, que es el decreto supremo del 04 del año 2019, y el tema del diagnóstico que está en el PI, para nuevamente atender a las necesidades y al contexto de la institución educativa. Asimismo, la elaboración o autorización del reglamento interno también, a pesar que tenemos un grupo que lo lidera, tenemos que contar con la participación de los representantes de la comunidad educativa, porque si se construye de forma conjunta, también se actualiza, se elabora de forma conjunta. Para el proceso de aprobación, si estuviéramos recién elaborando por primera vez, tiene que pasar por una revisión final, ¿no?, que se le dirige esta versión a los directivos, también convocar al CONEI para presentar y validar la versión final del reglamento interno, porque el CONEI es la instancia donde están todas, la comunidad educativa representada, y la aprobación formal es a través de una resolución directoral, ¿no?, que luego es comunicada a la UGEL. Entonces, solamente a manera de recordar que las instituciones educativas privadas es el propietario quien formula el reglamento interno. Aquí sí ya no es consensuado, ¿no? Es el propietario, y cuando se actualiza y considera necesario, ¿no?, participan los directivos. Eso va a depender qué tanta apertura hay por parte del propietario o promotor para permitir que los directores o algunos otros miembros de la comunidad educativa participen. Desde mi experiencia, yo trabajé 17 años en una institución educativa privada, y en el tema del reglamento interno sí se hacía de forma consensuada con docentes tutores, con el área de psicología y con casi toda la comunidad educativa, menos, ahí sí, menos los padres de familia y los estudiantes. Es la mirada y el marco normativo lo permite para las instituciones educativas privadas, por si acaso. Solo para las privadas. Acuérdense de ello. ¿Cómo evaluar el reglamento interno? En la primera jornada que tuvimos, estimados especialistas, yo compartí un PI desarrollado y había una parte del esquema para hacer seguimiento y evaluación a los instrumentos de gestión. Ahí está incluido el reglamento interno, les invito a revisar. Pero aquí, aparte de ello, hay algunas estrategias que podríamos, ¿no?, ver cómo se está implementando, el sentir, ¿no?, si estamos generando cambio, si realmente todos se sienten que las cosas están encaminándose bien en la institución educativa, ¿no? Entonces, podríamos, ¿no?, reunirnos con los tutores para que compartan lo escrito en el libro de incidencias del aula y cualquier otra experiencia relacionada con el reglamento interno.
toda aula debe tener un libro de incidencia, por si acaso. Eso es muy importante, porque como queda como un registro anecdotario de algunos hechos que pueden ocurrir, ¿no? Dentro con los estudiantes. Entonces eso puede ser una jornada de trabajo, ¿no? Entre pares o a nivel por niveles o a nivel institucional, o de repente puede ser un tema también que se trabaje en las días de semanas de gestión. Realizar una encuesta para medir la convivencia en la escuela. Esta puede estar dirigida, ¿no? Una encuesta pequeñita a docentes, estudiantes o personal administrativo, incluida la familia. No es a todos, sino pues si yo tengo 1000 estudiantes y los tengo de los 3 niveles, yo de forma representativa podría tomar un 5%, ¿no? Porque genera gasto, tiempo, sistematizar, pero me daría quizás hay un referente de cómo está funcionando. Entonces eso ya va a tener que tener criterios, ¿no? Para hacer este tipo de encuestas. INKIN, finalmente, esta estrategia para evaluar el reglamento interno está liderado por el director y el equipo de gestión del bienestar, el comité, perdón, el comité de gestión del bienestar, no olvidemos de eso. También taller participativo con familias en las que se comparten el uso que le han dado al reglamento interno. Realmente lo han usado, lo han leído, se ha aplicado, eso tendríamos, ¿no? Que ir conversando con ellos en este taller y justamente si está respondiendo a los conflictos o problemas de convivencia, es decir, ¿saben qué? El reglamento interno no nos sirvió porque eso no estaba ahí estipulado. Entonces, estas cosas, ¿no? Que van a salir de este taller hay que anotar para que nos sirvan luego como insumo para primero evaluar y luego actualizar este documento. Y finalmente, un buzón de sugerencias donde cualquier miembro de la comunidad educativa participe de forma anónima, ir, ¿no? Colocando su parecer, su sentir, qué podría mejorar, qué de repente parte, artículo de reglamento podría ser omitido o incrementado. Entonces, todo esto nos dan, ¿no? Como estrategias para ir viendo cómo el reglamento de la institución educativa está viniendo a ser implementado.